parte de mi historia profesional, ¿sí? Y personal, más allá de esos recorridos por la clínica, por la docencia, por algunas organizaciones, creo que lo más importante a destacar a la hora de hablar de este tema es que en algún momento yo también me quemé, ¿sí? En algún momento pasé por el burnout y fue muy difícil salir, ¿sí? Es un estadio de sufrimiento difícil de parar, difícil de asumir, pero con responsabilidad podemos. Nosotros siempre decimos que incluso los mejores profesionales son los que más riesgo tienen, ¿sí?, de padecer burnout. No hay que tener vergüenza al decirlo, ¿sí? Pues si llegamos en algún momento a hablar de las características de las personas que tienen más tendencia a caer en burnout, se van a dar cuenta que mucho de positivo tienen ese tipo de personalidades y ese tipo de profesionales, ¿sí?, o de trabajadores y trabajadoras. Lo primero que me gustaría aclarar es desde qué mirada, desde qué enfoque me gustaría partir. Si bien intenté tener en cuenta la mayoría de las preguntas que pasaron, era muy difícil para hacerlo en 15 minutos, pero traté de elegir un enfoque que integre la mayoría de las respuestas y luego las que queden afuera, entre todos trataremos de resolverlas en ese momento de preguntas y respuestas que nos dan, ¿sí? Entonces, volviendo a los enfoques, podríamos pararnos en un enfoque psicopatológico clásico, ¿sí?, que es ver al burnout, ¿sí?, o el desgaste profesional como una entidad mórbida, ¿sí?, desde lo patológico, o podemos elegir pararnos en un enfoque salutogénico, ¿sí?, una perspectiva en donde nos enfoquemos en los recursos de resiliencia y en el engagement personal y organizacional. Ya a medida que vayamos pasando de tema, vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos nombres. Uso el engagement porque no hay una traducción exacta, me gustaría usar una palabra como en el burnout, uno puede explicarlo en castellano, pero no hay una traducción exacta. Sí podemos hablar de una conexión emocional, ¿sí?, o de estos recursos resilientes. Primero vamos a hablar en grandes rasgos respecto al estrés, ¿sí? La mayoría de nosotros sabemos que se habla siempre de un estrés bueno y un estrés malo, ¿sí?, un estrés y una ansiedad normal, que son las que nos permiten sobreponernos a ciertas circunstancias, ¿sí?, ante una situación de peligro, por ejemplo, poder actuar, defendernos o ir para que no nos pase nada, ¿sí? Todas esas circunstancias que son reales y que nos ayudan para defendernos y protegernos, para sobrevivir, están visualizadas como el estrés bueno, ¿sí? Y todas aquellas que no, ¿sí?, cuando el estrés ya no empieza a ser funcional, es lo que llamamos distrés. ¿Bien? Pero para acercarnos un poquito más a lo que queremos llegar, que es el burnout, elegí esta definición que me parece muy clara y que nos ayuda después a hacer todo el recorrido. El estrés visto como la ocurrencia de emociones negativas evocadas por un desajuste entre las demandas o las dificultades laborales y los recursos que nosotros percibimos que tenemos para afrontar. ¿Sí? Recuerden estas palabras, demandas y recursos. ¿Sí? Cuando las demandas son percibidas más altas que los recursos que tenemos para afrontarlo, es cuando hablamos del estrés. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ese estrés se vuelve crónico y se vuelve a través del tiempo? Ahí, que esos momentos de tensión, porque ¿qué es lo que pasa con el estrés? Cada vez que surge una situación que produce el estrés, nuestro cuerpo se tensiona, ¿sí? Luego de un tiempo se vuelve a distender. Cuando esa tensión y tensión no se dan, así como se las ve fácilmente, y se sostiene, o ese circuito se sostiene a través del tiempo, o la tensión dura a través del tiempo, es cuando empezamos a hablar del estrés crónico y del burnout, que ya vamos a llegar. Avísenme si no, porque me sale la pantallita que no andan bien los recursos. Así que me paran si no se me escucha bien y apago la cámara. ¿Sí? Me pareció interesante traer este modelo de la U invertida, ¿sí?, que tal vez algunos de ustedes conocen, que habla justamente, ¿sí?, de lo positivo y lo negativo del estrés. ¿Sí?
Cuando el nivel de estrés o el nivel de ansiedad, ¿sí?, empiezan a subir, el nivel de desempeño también, ¿sí? Por eso hablamos de un estrés bueno, ¿sí? Porque hay una presencia no ansiosa e intencional que nos ayuda a nosotros a aumentar nuestra concentración, nuestro interés, nuestra motivación por la tarea, ¿sí? Por ejemplo, debe haber muchos estudiantes en el público, ¿sí? Si nosotros no nos ponemos ansiosos, no nos estresamos ante un examen, no podríamos estudiar, no nos importaría nada y no dedicaríamos nuestro tiempo, nuestra atención al estudio, ¿sí?, a armar una materia. Entonces, es lo que nos sirve para responder bien ante un desafío, ¿sí?, tanto a nivel laboral como a una persona que está estudiando, ¿sí? Pero ese nivel de ansiedad y de estrés tiene un punto óptimo de rendimiento, ¿sí? Es punto o zona máxima de desempeño, de motivación y de disfrute. Si yo llego a ese punto óptimo, voy a tener lo que se llama experiencia de flow, que más adelante la vamos a ver, ¿sí? El problema es si yo me paso a ese punto óptimo, ¿sí? Si el nivel de estrés y ansiedad se vuelve incontrolable, si se vuelve crónico a través del tiempo, el nivel de desempeño profesional va a empezar a bajar. Y ahí es donde voy a empezar a sentir lo que hablábamos antes. Voy a empezar a sentir, ¿sí?, no solo que mi interés y la motivación disminuyen, sino me voy a percibir como falta de recursos para responder a los desafíos que mi trabajo, ¿sí?, me está pidiendo, ¿sí? Yo no soy capaz de responder a esta demanda, no me siento capaz, ¿sí? Y además estoy cansado, ya no tengo interés, no tengo motivación y no me puedo concentrar en la tarea. Ahí es donde empezamos a ver y entramos en la zona del burnout, del desgaste por empatía, ¿sí? Entonces, toda persona que entre en esa zona antes la pasó muy bien y disfrutó de su trabajo. Les decía recién entonces que el estrés prolongado a través del tiempo termina en burnout. Es muy probable que termine en burnout, ¿sí? Por suerte, después de muchas investigaciones e insistencias, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente al síndrome de estar quemado o al desgaste profesional como una enfermedad. Una de las preguntas que me pasaron por parte del público que está presente era si se podía considerar una enfermedad. Bueno, esto es muy nuevito, ¿sí? Esto entra en vigor el 1 de enero de este año, ¿sí? Y ya está dentro de la clasificación del CIE-11. Bien, es un cambio que no es menor, es muy importante, porque a través de él nos va a permitir poder trabajar desde otros lugares, y el tener un diagnóstico y el tener la posibilidad de, por ejemplo, un tratamiento o un cambio, que eso ya se está viendo a nivel organizacional en cuanto al interés por el tema y el querer hacer algo por el tema dentro de las organizaciones y de las instituciones, tanto públicas como privadas. Bien, bueno, pero ¿qué es el burnout? ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 condiciones que tenemos que mirar, ¿sí?, para entender que estamos hablando de burnout? Una es el agotamiento energético o el agotamiento emocional. Ahí la persona siente que ya no tiene fuerza para hacer su trabajo, que algo le falta, que agotó sus recursos emocionales, ¿sí? Es esa sensación de estar quemado, ya no tengo ganas, ya hice todo, pero no le encuentro la vuelta, ¿sí? Esa es una. La otra es el cinismo y la despersonalización, ¿sí? El cinismo, que es este segundo síntoma, es una palabra muy difícil de explicar, pero lo que quiero expresar es que la tarea que uno está haciendo a uno no le devuelve valor, ¿sí? O en el lugar donde trabajo no me están reconociendo, ¿sí?, esa tarea. No me siento valorado, no me siento útil, no siento que estoy aportando algo a ese lugar o a ese trabajo. Y la despersonalización es lo que, en la despersonalización en realidad lo que te estresa es ya el factor humano, ¿sí? Acá lo que me pasa es que me empiezo a distanciar de las personas y empiezo a dejar de ser empático, empiezo a sentir que no me puedo poner en el lugar del otro, que empiezo a no ver a la persona como un ser humano, o bien, mejor eso no llega a pasar, y sí siento que los demás no me ven a mí como un ser humano. Eso lo deben haber escuchado mucho, ¿sí? Porque lo último que sucede en realidad es esto de no ver al otro
como un ser humano, por las características de las personas que llegan al burnout, ¿sí? Porque realmente son personas ansiosas. Recording in progress. Y por último, ¿sí? La sensación de ineficacia. ¿Sí? ¿A qué hago referencia con la sensación de ineficacia? Siento que lo que hago no llega, que no alcanzo, que no puedo, que no tengo las competencias necesarias para hacer frente a la tarea que tengo que afrontar, ¿sí? Siento que me siento inútil ante esta, ¿sí? Siendo que antes, en un tiempo anterior, me sentía muy bien y muy cómodo con mi tarea, ¿sí? Hace más referencia a la tarea específicamente. Algo difícil, yo me imagino que algunos ya están anotando a ver en cuál de estos se sienten identificados en este momento o en algún momento de sus vidas, ¿sí? Esto fue otra pregunta que hicieron cuando se anotaron, tiene que ver con un proceso, ¿sí? Un progreso. No es que me quemo de un día para el otro. Esto es un trabajito de años y años y años que luego termina en la vida, ¿sí? Pero no es de un día para el otro. Por eso mismo también es importante saber que no se sale de un día para el otro. También hay mucho trabajo detrás. Por eso van a ver que nosotros hablamos mucho de la prevención, de la importancia de no llegar a ese lugar, porque una vez que se llega es muy difícil de salir. Por supuesto que se recontra puede salir. No los quiero amargar, se puede salir, ¿sí? Seguro que sí, muchos lo pueden hacer sin ayuda profesional y algunos tienen que recurrir, ¿sí? A algún tipo de tratamiento. Bien. Además, algo que me recuerda esta imagen, algo que se suma al burnout, hoy el porcentaje es muy alto, seguramente en alguna de las conversaciones que sigan van a hablar un poco más de números, pero el porcentaje ya en el 2019 había aumentado altamente en cuanto a la cantidad de personas, de trabajadores con burnout. No me quiero imaginar, porque no tengo ese dato, cuánto es hoy después de la pandemia, ¿sí? Los que somos psicólogos sabemos lo que ha aumentado la demanda de terapia por casos de burnout, ¿sí? Es muy alta, ¿sí? A esto se le suman dos temas: el home office, que si bien para muchos se ha vuelto un beneficio y ayuda en diferentes niveles, a nivel familiar, a nivel de tiempo, y tiene muchas cosas positivas, pero también es un estilo de trabajo muy difícil de abordar y muchas veces suma el burnout en vez de ayudar. No tenemos tiempo de meternos ahí, pero yo les dejé un trabajo que habla sobre el home office, ¿sí? Y además, a lo otro que me lleva esta imagen y que me recuerda, que me parece que es importante, porque acá somos muchos que estamos de ese lado, es el tema de la tecnología, ¿sí? Las personas que no somos nativos tecnológicos, que fuimos creciendo con la tecnología, pero que no le podemos llevar el ritmo, también esto es un factor más que se nos suma a la hora de llegar a un burnout o no, un desgaste profesional o no, ¿sí? Las personas que no somos nativas hoy nos vemos en un desafío muy grande, ¿sí? Porque no podemos seguir la velocidad de los cambios, se nos hace muy difícil seguir la velocidad de los cambios. Por eso les recomiendo que se rodeen de gente joven. Ahí tengo una compañera sentada con ustedes que me ayuda un montón en ese tema, Tatiana, ¿sí? Porque la verdad es que es muy difícil, parece una pavada y no, ¿sí? Es muy difícil de seguir. Cuando parece que lo aprendimos ya surge algo nuevo a lo que nos tenemos que acomodar. Bien, y ahora llegamos a lo que más me gusta a mí, el engagement. A ver, siempre que hay un lado negativo hay otro extremo muy positivo, ¿sí? Cuando hablamos de engagement estamos hablando de esa otra punta, ¿sí? Mucho se estudió durante estos años sobre el burnout, sobre el desgaste profesional, y nos quedamos en la patologización, y hoy nos estamos enfocando más bien en cuáles son las condiciones que hacen que las personas se sientan bien en su trabajo, y que se sientan plenas, que puedan estar en estados de flow, ¿sí?
Bueno, aquí están 3 de esos factores que nos ayudan a sentirnos plenamente, ¿bien? Y en los que después nos vamos a tener que basar para trabajar en la prevención y en la revisión de los trabajos de equipos, ¿sí? De cómo estamos trabajando en equipo. Esto es muy útil también para los coordinadores o los líderes. Cuando hablamos de vigor, hablamos de que la persona está en engage, se le dice, ¿sí? Que está conectada con su trabajo, que se siente a gusto, que tiene un alto valor de producción, ¿sí? Tiene energía. ¿Por qué se da todo eso? Porque esa persona encuentra un objetivo y un propósito en lo que hace, ¿sí? Mi tarea es útil para alguien, para algo, ¿sí? Mi tarea es útil. Entonces me siento llena de vigor, me siento energizada, ¿sí? Tengo ganas de trabajar en esto. La segunda es la sensación de dedicación y de identificación con la tarea. Es contra importante, ¿sí? Es cuando sentimos que nuestro trabajo tiene un propósito que es dado, ¿sí? Yo le dedico tiempo a esto, se relaciona mucho con lo anterior, ¿no? Yo le dedico tiempo a esto que va a ser útil para algo o para alguien. Entonces, mi dedicación no es en vano, alguien me la valora, ¿sí? O yo mismo o un otro, ¿sí? Y la última es la absorción. La absorción tiene que ver con la absorción cognitiva, ¿sí? Esto es, yo me puedo concentrar, ¿sí? En un solo tema a la vez. Y acá otra vez vamos a hablar de las nuevas generaciones y de la tecnología, ¿sí? Es muy importante de poder hacer foco, poner luz en un solo tema y dejar por un rato los demás, ¿sí? Si estamos en un montón de temas al mismo tiempo, no nos podemos concentrar y no nos sentimos eficientes con nuestra tarea, no sentimos que podemos terminar. Hoy está una palabra también muy famosa que es el multitasking, ¿sí? Que para los jóvenes es mucho más fácil porque están acostumbrados a estar en varias cosas al mismo tiempo, pero que en realidad no es muy beneficioso a nivel laboral o a nivel estudio, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender a concentrarnos o volver a concentrarnos en una actividad, en una sola actividad, ¿sí? Si estamos todo el tiempo dispersándonos, mirándose el celular, algo del celular, o sea, estoy haciendo un trabajo, escribiendo un correo, al mismo tiempo estoy mirando el celular, seguramente voy a generar algún tipo de dispersión, ¿sí? Muy difícil de resolver después. Clarisa, te queda un poquitito de rato. ¿Un poquito de qué? De rato. De tiempo. De tiempo. ¿Cuánto más o menos? Nada, pero ponele 5 minutos. 5 minutos. Muy rápido. Vieron, me parecía que no íbamos allá. Bueno, recién les hablaba del flow. El flow es esa sensación hermosa que se siente cuando hacemos algo que nos gusta mucho, ¿sí? Hay traten de recordar alguna actividad en la que se hayan sentido plenos o plenas, ¿sí? Es cuando se juntan las habilidades con la dificultad. Si yo siento que la dificultad va de la mano con mi habilidad o mi talento, me voy a sentir bien, ¿sí? Si la habilidad es mayor a la dificultad, me voy a aburrir. Y si la dificultad es mayor a mi habilidad o talento, me voy a frustrar, ¿sí? Por eso la clave para sentirnos bien es tratar de encontrar, ¿sí? Actividades, ¿sí? O tareas en las que podamos sentir que nuestro recurso puede resolver la dificultad que nos proponemos. Las personas felices son aquellas que se van poniendo, por muchos estudios, no tengo tiempo de entrar en eso, se van poniendo ciertos retos un poquito más difíciles de lo que están haciendo para ir incorporando y aprendiendo nuevas habilidades, ¿sí? Acá me voy al terreno de las emociones para hablar de los recursos, prometo ser recontra rápida, ¿sí? Hablamos de emociones negativas y positivas. Todas las emociones, tanto las negativas como las positivas, tienen un sentido evolutivo, ¿sí? Las negativas nos ayudan a preservarnos del peligro, ¿sí? Por ejemplo, el miedo. Si tengo miedo, no voy a hacer algo que me ponga en peligro mi vida. Las positivas también tienen un sentido evolutivo y tienen que ver con este estado de concentración que nos permite incorporar nuevos recursos, que va de la mano con todos los que venía diciendo hoy. Necesito concentrarme para ganar en habilidades.
Bien, ¿por qué hablo de las emociones y las asocio al estrés? Porque las negativas me activan las demandas. ¿Recuerdan el primer concepto de estrés que les dije? Las activas responden a las demandas, ¿sí? Y las positivas se activan para generar recursos. Entonces, me ayuda mucho conocer cómo están mis emociones para saber si puedo generar recursos para responder a esas demandas, ¿sí? Y por último, las emociones positivas tienen detrás 4 recursos motivacionales que son en los que nos tenemos que basar tanto para la prevención como para la promoción, incluso el tratamiento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Del burnout, ¿sí? Porque es lo que me lleva a un estado de engagement. Son los recursos motivacionales de liderazgo, de las tareas, de los equipos y de las organizaciones, ¿sí? Son los 4 recursos motivacionales que después les puedo dejar descrito con más detalle para que lo puedan tener, ¿sí? Pero a grandes rasgos, cuando hablamos de los recursos de los líderes, hablamos de líderes que sean claros en sus consignas, que le den feedback a las personas, tanto si están haciendo mal como bien su trabajo. Y esto es fundamental, que reconozcan los logros. Y si no hay logros, ¿sí? Que reconozcan los procesos, porque eso es lo que más vemos cuando aparece el burnout. No hay reconocimiento de logros o cuando no hay engagement. Entonces hay que reconocer los logros o los procesos y no el logro, ¿sí? El esfuerzo que se hizo para llegar a eso que no se pudo llegar. El de las tareas tiene que ver con esto de acomodar, de que primero también estén claras y acomodar una tarea a nuestras habilidades, que es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Para ejemplificar el tema de las tareas, hay personas que nos dicen, la verdad es que no me gusta ni el jefe que tengo ni los compañeros que tengo. Pero a pesar de eso, me gusta tanto mi trabajo, me gusta tanto lo que hago, ¿sí? Ese es el resumen de los recursos motivacionales de las tareas, ¿sí? Cuando algo me gusta. Los equipos es tratar de poder trabajar en equipos donde juntos vamos a ser más creativos y vamos a hacer más, ¿sí? Y las organizaciones ya nos metemos en un espacio escabroso que en este momento me da gusto tener que estar finalizando, porque habla de las compensaciones, de los beneficios, de los sueldos. Entonces es un tema muy escabroso y muy difícil para nosotros de manejar.